Mire qué canción tan adecuada. Todos hemos escuchado esa voz interior que quizá nos ha hecho cambiar el rumbo o quizá usted, señora, la ha despertado de madrugada temiendo porque uno de sus hijos quizá esté en peligro. Es la intuición. ¿Existe? Vamos a preguntarle a una experta, Mabel Katz, quien es autora, conferencista. Sus libros se han traducido a 20 idiomas, si no me equivoco. Más o menos. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto estar aquí con ustedes y de este tema que a mí me apasiona, porque es convencer a la gente que le hagan más caso al corazón que a la cabeza. Entonces, ¿existe la intuición? Definitivamente, la tenemos todos, hasta los hombres. Pero las mujeres tenemos también como ese sexto sentido, pero como nos dicen de dónde lo sacaste, cómo sabes, y no podemos explicarlo, entonces no confiamos. A ver, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en algo que de repente sabes y no sabes cómo lo sabes. O algo que se siente bien, pero tu cabeza te está diciendo, no, eso no es lo correcto, o no es lo que esperan los demás, ¿sí? O no es lo que te enseñaron. Pero cuando realmente confías en eso, que se siente bien, tú sabes que los científicos ahora están viendo que el corazón es el que le da las direcciones al cerebro y no el cerebro al corazón. Qué interesante. La ciencia está cambiando muchísimo, se está dando cuenta de muchas de estas cosas. Ahora, ¿cómo saber que no es un miedo infundado el que nos está quizá encendiendo una voz de alerta y que al contrario, sí es la intuición y que tenemos que atenderla? Mira, yo personalmente hablo de una técnica hawaiana muy antigua que se llama Ho'oponopono y que en realidad la única forma de parar todo eso es gracias mentalmente, cosa de que entonces dejo que la intuición o lo que llamamos la inspiración me guíe en vez de lo conocido, en vez de lo que puedo explicar, en vez de la parte mental. Es una práctica, porque venimos practicando todo lo contrario, ¿no es cierto? No, vamos a confiar en lo que está bien, en lo aprendido. Sin embargo, ¿te diste cuenta que estamos en tiempos diferentes ahora? Y tenemos que adaptarnos a eso. Entonces es una era nueva en la cual empezamos practicando. Empiezo practicando confiar, voy a confiar mi intuición y empiezo a ver los resultados. Pero digamos, neutralizando ese pensamiento negativo. Claro, sí, no, como mostrándole la otra mejilla, ¿sí? No resistiendo. Pero me doy cuenta, sí, le presto mucha atención. Te voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, vemos una serpiente, ¿pensamos o saltamos? Y nos fuimos a la escuela para aprender qué hacer cuando veíamos una serpiente. Son cosas que sabemos naturalmente, que lo tenemos intuitivamente, que venimos con eso. Pero luego, bueno, fuimos a la escuela, nos dijeron muchas cosas, nos creímos muchas cosas y dejamos todo esto. Los chicos saben. Préstenle atención a los chicos porque los chicos saben. Porque están, digamos, más puros. Mucho más abiertos, exactamente, no están tan estructurados como nosotros. Después vamos creciendo y decimos, no, esto no le puedo hacer caso. Ahora, ¿qué pasa, Mabel, cuando ya el miedo nos frena, nos paraliza, ya no nos deja hacer nada en la vida porque nos agobian esos pensamientos? Les digo gracias, Alejandro, porque en serio, cuando uno se concentra en el miedo es como que atrae más miedo. Las cosas no hay que resistir, lo que resistimos persiste. Necesito realmente soltar y confiar. Te digo, yo era contadora de profesión en este país, especialista en impuestos, y el hecho de empezar a confiar en esto me cambió la vida. Por eso viajo por el mundo, cambiándole la vida a los demás. Les juro que funciona, pero empiezo a practicarlo y miro los resultados. Entonces, cuanto más practico y cuanto mejores resultados obtengo, más empiezo y esto se vuelve natural. Mire, qué interesante. Así que a partir de hoy, pónganlo en práctica. Escuche esa vocecita. Quizá le va a salvar la vida o se la va a cambiar. Te juro. Mabel, mil gracias como siempre. Espero que no sea la última vez. Practiquen. Gracias. Gracias, buen día. Seguimos con más.